Padre, en esta hora que presentamos nuestras vidas, Señor. Presentamos nuestros corazones, Señor. Abre los oídos y los ojos espirituales de tu pueblo, Señor. Revélanos y llévanos a toda verdad, Señor. Padre, revélanos tu gloria, Señor. Revélanos tu gloria, Señor. Pídele a la iglesia, si supieras cuán importante es, dile, revélame tu gloria, Señor. Yo quiero, Señor, verte. Yo no quiero hablar de lo que he oído, quiero hablar de lo que he visto y he oído, porque quiero ser testigo tuyo. Y hablar como lo hacían tus discípulos, de lo que he visto y he oído. Que la gloria del Señor se puede ver. La gloria del Señor se puede sentir. La gloria del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo revelado en nuestras vidas. Dile, Señor, ya no quiero vivir en legalismo. Ya no quiero vivir en religión. Quiero vivir en tu verdad. Quiero entrar a tu reposo, Señor. Quiero ser libre. Quiero ser sano. Señor, yo quiero, Señor, una eternidad contigo. Enséñame. Revélate, Señor, a mi vida. Lo necesito, Señor. Él ha dejado su bendita palabra en Jesús para Él ser revelado en nuestras vidas, porque es aquí donde Él se nos revela. Es aquí, iglesia, donde empezamos a ver la gloria de Dios. Padre, hoy oro, Señor, por todos aquellos, Señor, que tienen sus corazones endurecidos, Señor, porque escrito está: teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, y no vienen a ti para que tú les sanes. Pero hoy oro para que esta palabra sea viva y eficaz, Señor, cortante como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos, Señor. Oro para que Dios, Rey de los cielos y de la tierra, Señor, para que seas tú obrando, Espíritu de Dios, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Tú, maravilloso Espíritu Santo, el que nos lleva y nos guía a toda verdad. Tu Espíritu Santo que sopla aliento de vida, porque esta palabra es espíritu y es vida. Tu Espíritu Santo que conoce los corazones. Tu Espíritu Santo el que hace la obra de Dios. Presento mi corazón, Señor. Presento el corazón de todos aquellos que han de recibir este mensaje. Obra, tú no permitas que el hombre hable, Señor. No permitas, Señor, que el maligno desvíe los sentidos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sea el Señor tomando el grupo para darle este mensaje a la iglesia. Tuve mucha oposición para recibirlo. Demasiado. Solo Dios sabe, mi hermano, cuánto padecí yo. Porque vamos a entender que cuando Cristo empieza a ser revelado hay oposición. De las tinieblas hay oposición en nuestro corazón, hay oposición en medio de la congregación, y la oposición viene de las tinieblas, pero el enemigo trabaja con lo que hay del corazón. Solamente le clama al Señor que podamos entender. Y aquellos que no sé, tengo claro que pasará como con los apóstoles. El Señor les hablaba del reino, sino hasta que Él abrió el entendimiento, recordaron lo que Él ya les había hablado y pudieron comprender las Escrituras. Pero he entendido que solo se puede entender las Escrituras cuando hay resurrección, la resurrección de Cristo en nosotros. Cuando estamos dispuestos a morir para nacer de nuevo, ahí son reveladas las Escrituras. Mientras que estemos en la carne, vivamos en la carne y nos gusta estar en la carne,
jamás entenderá lo espiritual. El Señor te hace comprender sabiduría en lo secreto, pero dice las Escrituras que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y por temor a Jehová deberíamos volvernos de nuestros malos caminos, permanecer en esta verdad. Lo conoceremos, se revelará y seremos verdaderamente libres. ¿De qué? Libres del pecado. Pero recordemos que el pecado no está afuera, el pecado está dentro del hombre. Y es aquel pecado que tenemos que llevar a la cruz y remitir. La obra completa del Señor, iglesia. Si Cristo es revelado en tu vida como el sacrificio en la cruz, no es suficiente. La obra es completa. Él vino en carne. Él padeció por nuestros pecados. Hay gente que está en los primeros rudimientos, como dice en Hebreos capítulo 5. Siempre se están arrepintiendo de lo mismo. Él le llama niños espirituales, inmaduros espirituales. Él dice que debemos crecer, nuestra fe debe crecer. Nosotros debemos crecer para la salvación. Espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? No el crecimiento según la sabiduría humana, que creemos que los que crecemos somos nosotros. El crecer espiritualmente es que me encuentro, curamos nosotros para que Él crezca. Y cuando tú naces de nuevo, porque solo hasta la resurrección los apóstoles pudieron entender. Dice que Él sopló, reciban el Espíritu Santo, pero Él ya les venía hablando del reino, sino que no lo lograban comprender. Cuando les abrió el entendimiento, comprendieron todo lo que estaba en las Escrituras. Dijo, es necesario que se predique desde los profetas nuevamente y que se predique de arrepentimiento para perdón de pecados y salvación de las almas. Y esto es lo que el Señor está haciendo en ese tiempo. Una iglesia que creía que era salva, pero tú y yo estábamos en el fondo, que dudábamos de la salvación. Y muchos quieren ayuda. Pero si Cristo ha sido revelado a tu vida, iglesia, tú no dudas. Tú no dudas, ¿por qué? Porque has remitido el pecado a Él y sabes que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Todos los pecados, no importa cuál sea, el Señor tiene el poder de lavarnos, de limpiarnos. Es el único, el jabón de lavadores que nos puede lavar. No nuestras obras, ni el estar en una silla, en una denominación, o ser el mejor amigo del pastor o la pastora. Es iglesia a través de la obra redentora. Pero ahí no puede terminar, porque cuando tú remites el pecado tiene que haber frutos de ese arrepentimiento. ¿Cuál? La resurrección. Y a través de la resurrección empezamos a nacer de nuevo. Esto no pasa con una oración, simplemente con una oración. Ahí inicia todo si has creído en el Hijo de Dios. Sino que el Señor empieza a ser glorificado en nosotros. Y ahí somos testigos de Cristo. Hoy vamos a entender eso. Le pido al Señor que seamos entendidos. Vuelvo y le repito. La oposición se va a levantar es a través de que se predique de la resurrección y la gloria para quienes. Ahí se levantó el enemigo en Hechos de los Apóstoles y se sigue levantando. Satanás no tiene problema con una iglesia llena de religiosos, de legalistas. Él tiene problema con una iglesia que le conoce y nace de nuevo, porque es necesario nacer de nuevo. Ese es el problema. Ustedes supieran cuántas oposiciones tenemos tenido en este lugar, sino que nosotros no hablamos de lo que el enemigo quiere hacer, hablamos de lo que el Señor está haciendo. Porque a la final la batalla es espiritual y la pelea es de Dios. ¿Qué vamos a hablar de los intentos del maligno? Cuando la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no van a prevalecer. Se puede levantar, puede hacer bulla, puede hacer lo que quiera el enemigo, pero la pelea no es nuestra, sino la de Dios. Nosotros simplemente tenemos que hacer lo siguiente: someternos a Dios, resistir al diablo para que luche, sin importar las artimañas que él tenga. Si estamos sometidos, fiel es el que nos llama. Esta es la convicción que yo tengo, iglesia. Puede pasar muchas cosas que tal vez el hombre natural no va a entender. A los discípulos los metieron a la cárcel, a muchos los apedrearon, a muchos los calumniaron y les levantaron falso testimonio.
Dime quiénes somos tú y yo para no padecer a causa de la cruz. Si no estamos preparados como iglesia, que a causa del mensaje también padeceremos juntamente con él, saldremos corriendo y negaremos la fe. Pero si tú tienes claro que es a causa del mensaje, si estás siendo testigo de Cristo, bienaventurados somos. Si tenemos los mismos padecimientos de él. Hay gente que se aflige porque todavía no ha entendido que la batalla es espiritual. Hay personas que se afligen de tal manera que le dan ventaja al maligno en vez de someterse a Dios y resistir. Antes de ayer nos decía nuestro Padre, nos decía el Señor, la prueba es necesaria para probar la fe de ustedes. Es necesaria. Por la fe somos salvos. Y a veces nos confiamos tanto que creemos que la fe que tenemos es suficiente. Por eso la necesidad de la prueba, para que veamos cuál es la medida de nuestra fe. La prueba dice, tú y yo no decimos yo tengo mucha fe. Lo que dice es si tenemos fe o no en la prueba. Amén. Pero resulta que en medio de la prueba viene el tentador. Y el Señor dice que antes, durante la prueba, nos da la palabra, nos da la espada. Y muchos de aquellos que caen en la tentación del maligno es a causa de no ejercitar bien, como soldados, ejercitarse en la palabra, porque hablan más de lo que hace el maligno y de lo que dice el mundo que de lo que ha salido de la boca de Dios. ¿Sabías que Él hoy nos está entregando la espada y hoy nos está dando para que nosotros podamos soportar las acechanzas del maligno? Pero muchos no se ejercitan. Dice la bendita palabra de Dios que aquellas personas con las que se puede hablar madurez espiritual han alcanzado madurez a causa de que se han ejercitado en la palabra de verdad. Aquellas personas pueden discernir entre el bien y el mal. Aquellas personas pueden diferenciar de lo bueno de lo malo. Aquellas personas saben si es prueba o es tentación o es consecuencia. Si es consecuencia, se arrepienten y piden perdón. Si es prueba, dicen, Señor, ayúdame, aumenta mi fe. Y si es tentación, venga y ora para que no caigas en tentación. Aquellos que se han ejercitado no van a culpar a Dios de lo que están viviendo, ni van a hablar sin entendimiento. Los maduros espirituales le dan gloria al Señor y saben que en cualquiera de las tres situaciones Él nos ha dado. Dice, no permitiré que ustedes tengan una tentación más de la que ustedes puedan soportar. Que dice el Señor, que aunque la tentación viene del maligno, porque Él no es tentado ni tienta a nadie, Él tiene que pedir permiso y Él no va a permitir que tengamos una tentación que no podamos soportar, porque fiel es Dios que hoy nos está dando la salida, pero por no ejercitarnos en la verdad, reprueban. Y se presentan como obreros, soldados reprobados por no usar bien la palabra de verdad, porque creen que esto es una simple palabra. Esta palabra es de vida eterna. Esta palabra es la que nos trae para sostenernos. Aquellos que se han ejercitado en la verdad saben que es así. Después de la palabra viene la prueba. Y estamos pensando en más y más revelaciones, cuando lo que nos ha revelado y lo que nos ha pedido no lo obedecemos. Quiere que caminemos en su verdad, que nos sometamos a ella. Jesucristo se sometió a la palabra 40 días y fue llevado por el Espíritu para ser tentado en el desierto. ¿Qué nos hace pensar que no seremos tentados? ¿Sabes por qué la tentación? Porque la tentación muestra cuál es la debilidad, cuál es aquel pecado que no se ha remitido todavía al Señor. ¿Cuál es el pecado y la debilidad que el enemigo tiene? ¿Qué tiene él en ti? Jesús dijo, nada de él hay en mí. ¿Qué hay del enemigo en ti? Enojo, rabia, orgullo, soberbia, pues con eso te hará caer una y otra vez. Y por eso la necesidad de remitir. ¿No les ha pasado que tienen escenas que repiten y llevan más de 20 años en esa misma escena? Con los hijos, con el esposo, con un vecino, con el hermano de la iglesia. Pues es a causa de no remitir. Si tú remites, dice la palabra de Dios, que tu debilidad y mi debilidad se la debemos presentar a Dios, porque en nuestra debilidad el Señor se fortalecerá. Pero también que dice la palabra de Dios, que esa debilidad que tú y yo no entregamos es la que usa Satanás para hacerte caer. Miren, una de las mayores debilidades, no poder guardar la puerta de los labios. Es una de las mayores debilidades que hay.
no guardar la puerta de los labios, porque por el fruto los conocerá, no solamente el mundo, sino el maligno también. ¿Qué hablan donde nadie los está viendo? ¿Qué comentan? ¿Eres partícipe de pecados ajenos? El Señor sabe, Él está ahí. Todo esto nos lo ha enseñado hace tiempo, siempre está. Estábamos en un almuerzo y dijo, aquí estoy yo. Se manifestó, ¿sí o no? En medio del almuerzo. Yo estoy aquí en la mesa sentado con ustedes, pero creemos que lo llevó la pastora para la casa de ella, no iglesia. Él quiere permanecer en nosotros y que nosotros permanezcamos. ¿Qué estás hablando? ¿Qué conversaciones estás teniendo? Entonces ahí concluirás por qué estás siendo tentado. ¿O cuál es la debilidad que el maligno tiene en contra? Pues esa debilidad es la que debemos entregarle al Señor. Y ahí Él nos va a fortalecer. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Mira, iglesia, estamos en un precioso tiempo. El tiempo que muchos profetas, reyes, quisieron estar. El tiempo que ellos tanto anunciaron y no pudieron estar, ellos lo anunciaron. Estamos en ese tiempo donde Cristo está siendo revelado, pero no como letra, como muchos lo predican, sino revelado en nuestras vidas, iglesia. Muchos hablan de que Jesús es el Hijo de Dios. Los discípulos, siendo discípulos, no apóstoles, decían: sí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, pero sin entendimiento. Hay gente que habla de Cristo sin entendimiento, porque Cristo tiene que ser revelado, que la gloria de Dios esté en nosotros, Cristo Jesús. Por eso la iglesia no tenía poder, pero la iglesia sí tiene poder. Él dejó el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, pero es a través de ¿qué? Del Hijo de Dios. Tiene un tiempo para la iglesia tremendo. Aquella manifestación de la que dicen las Escrituras, que la tierra gime a causa de la manifestación de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos. Y Él está llamándonos, iglesia, para santificación, porque la única manera que el Espíritu Santo sea templo de ellos no es como se estaba predicando, es ser santificados en Él, para Él morar y permanecer. Porque el Señor le dijo a Juan, Padre le dijo a Juan, en aquel donde veas que descienda el Espíritu Santo y que permanezca, ese es mi Hijo. Muchos viven de experiencias, de movimientos del Espíritu, como nos decía anoche, esperando que alguien haga mover el Espíritu las aguas. Tú y yo debemos ser templo de Él, y nos está santificando. Está levantando el tabernáculo caído, está lavando a este templo que estaba lleno de inmundicia, de altares y de pecado, porque el camino donde Él nos está llamando es Cristo Jesús, y escrito está en Isaías: camino de santificación será llamado, donde tenemos que ser santificados en Él, porque sin santidad nadie le verá. Tú y yo tenemos que ser santificados, no con lo que tú quieras entregar, sino lo que es inmundicia delante del Señor, porque Él prometió y lo está haciendo y lo va a cumplir en toda su iglesia, en todo el mundo, que esta palabra es justicia. La verdadera palabra de vida eterna, agua limpia, palabra que es el Espíritu purificando, convenciendo de pecado y llevando al pecador a la arrepentimiento. Esa es el agua que tiene que lavar la iglesia. ¿A quién? ¿A ustedes? A todos, iglesia. A los ministros, a todos, porque se había tolerado el pecado. Sin santidad nadie va a ir al Padre por un título. Vamos a ir al Padre por Jesucristo, a través de la obra completa en nuestras vidas. Y esto que el Señor nos va a hablar en Mateo 16. Parte de lo de Mateo 16 lo experimentamos este sábado con los niños. Lo que el Señor está haciendo es poderoso, pero es triste que los padres no tengan entendimiento. Por eso oro para que, porque escrito está: será derramado su Espíritu sobre toda carne. Pero iglesia, pide entendimiento. Hay niños aquí, sus hijos están cautivos
y no se han dado cuenta. A los padres de los niños y al alfarero aquí los voy a citar por dirección del Espíritu, y van a ver cómo las tinieblas se mueven en medio de los niños y ellos las exponen. Ellos exponiendo las tinieblas, ellos mismos diciendo: este programa que yo veo, este programa que yo veo y este programa que yo veo, que mi mamá y mi papá me dejan ver, ahí practican la magia. ¿Qué edad tienen esos niños? 8 años. Allí se hace esto, y esto también es malo, y estos también, y los ves, mi mamá nos deja, mi papá nos deja. Ustedes vieran la iglesia, lo que tuvimos que... Levanten la mano los que estuvieron aquí. Tremendo, ¿cierto, iglesia? Los niños doctrinando a los padres, diciéndoles: usted no está colocando en bandeja, porque eso sí es de Satanás. Niños que identifican las dos voces, la de Dios y la de las tinieblas, la identifican. Los adultos no la identifican, ¿saben por qué? Porque se parece a la voz de los adultos, llenos de maldad. Ellos dicen: esta voz me dice esto, y esta voz me dice lo otro. Ay, ¿qué será que le pasa a los niños? ¿Por qué será que no pueden dormir? Ustedes vieran, iglesia, todo lo que los niños dijeron, que le compunge a uno el corazón, y ver cómo las tinieblas, niños que te miran a los ojos y lloran porque los padres no pueden ver lo que está pasando en ellos. Profe, esa voz me dice que arruñe, muerda a mi mamá. Esa voz me dice, profe, que le pegue. Profe, esa voz me dice que no venga a la iglesia. Ay, la niña no quiere ir, ni el niño quiere ir a la iglesia. Profe, esa voz nos dice que no vengamos. Profe, espero que el día que el Señor los llame venga a la iglesia, porque parte de lo que está pasando con los niños es responsabilidad de los padres, que no doctrinaron a los niños, se los dejaron al celular, se los dejaron a las redes, se los han dejado al mundo, cuando este mundo tiene un príncipe y no tiene piedad, los tiene afligidos, deprimidos. Y yo he tenido que ver con estos ojos cómo les hablan a los niños, y esos niños están contentos. Profesora, ¿por qué no los liberta? Si la atadura está en los padres. Los padres comen uvas agrias y los hijos sufren la mentira. Por el pecado de los padres, iglesia. Oramos por ellos. De pronto y se aplaca por lo que oramos, pero si los padres siguen con las puertas abiertas. ¿Ustedes creen que fornicar y adulterar es así nomás? No, iglesia. El Señor se está revelando y está exponiendo las tinieblas. Está saliendo a la luz toda tiniebla. Y déjeme decirle que lo que se movió aquí se mueve en sus casas y ni cuenta se han dado. Es impresionante. Yo no pensé que mis ojos pudieran ver y oír lo que es. Y le digo a una de las niñas: ¿por qué sabes todo eso? Porque lo explicaba. Y este programa, cada vez que esos son demonios, y esos demonios le dicen: veas con esta persona lo que tú quieras, son demonios, profe. ¿Y por qué lo sabes? No sé, profe, simplemente lo sé. Porque el Señor les da a ellos entendimiento. Y los padres normalizan todo eso. Es triste, iglesia, que por tu falta de dedicación a los hijos, porque tal vez estuvimos en ignorancia un tiempo, iglesia, pero ahora no estamos en ignorancia. Ahora no le llames a tus hijos que son, como les dicen, hiperactivos, que son canzones, no, iglesia. Es tiempo de autoexaminarnos y mirar por qué la consecuencia de nuestros hijos y arrepentirse en vez de maldecir y atar malos hijos. Es triste lo que está pasando con ellos. ¿O no es triste, iglesia, lo que vemos? Muy triste. Fue triste ver una niña que ni la mamá se está dando cuenta de lo que está pasando. Es triste ver cómo el enemigo se mueve en niños de 2 y 4 años. Es triste. Y le llaman normal, y le aplauden y toleran, y motivan aún más el espíritu de rebelión. Pero la autoridad que da Cristo tiene el poder de someter toda rebelión, porque Él lo ha mostrado. Y lo ha mostrado.
Está la autoridad que falta en casa. ¿Por qué los padres han dejado de tener autoridad? Porque los padres no se someten a Dios. Si te sometieras a Dios, habría autoridad para reprender las tinieblas. Someterse a Dios no es venir al culto y estar sometido 2 horas. Someterse a Dios es que tú y yo vengamos aquí. Si yo predico, tú recibas, que tú y yo nos sometamos a lo que Él predicó. Y esto es lo que nos da la autoridad. Les llamamos a los niños rebeldes cuando los padres están en peor rebelión. ¿Es verdad o no es verdad? Les llamamos rebeldes. ¿Cómo nos diría el Señor si nos hablara uno por uno en esta noche? ¿Cómo te diría? No, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, obediente. Estamos recargando nuestra rebelión sobre nuestros hijos. Y el Señor dijo que Él está visitando la 3ª y 4ª generación para que seamos libres y nuestros hijos también. Los vamos a llamar. Tal vez Juanita esté ocupada, pero no podrá decir que no se quedan. Porque hay que mostrarle lo que el Señor mostró. No fue una prédica de nosotros, fue una prédica del Espíritu a través de Él. Una gran enseñanza. Mateo capítulo 16 dice: verso 13. Confesión de Pedro. Pregúntenle a los niños, si Satanás les habla, si la voz de las tinieblas les habla, ustedes que tienen que contestar, ellos le van a decir. Ellos aprendieron. El Espíritu les enseñó a obedecer esa voz. Si el Señor te pregunta esta noche, ¿cómo reprende las tinieblas cuando te habla tu mente? Con esos pensamientos. ¿Cómo lo reprende? No, yo converso con él. Los niños saben que es el maligno. Ellos ya aprendieron cómo reprender. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta el Señor se los dijo a los niños. ¿Quién dice los hombres que soy yo? ¿Que es el Hijo del Hombre? Ahora te hace la pregunta a ti, como se le hizo a los discípulos. Para ustedes, ¿quién es el Señor Jesús? Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el Rey. Él es el Salvador. Él es el Señor. Esa es la respuesta normal de alguien que no le conoce. Pero cuando tú eres testigo, tú dices: Él es mi Salvador, mi Señor. Esa fue la primera pregunta que nos hizo como discípulos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo nos decía: Él es el Hijo de Dios. Él es el Señor. Él es. Y el Señor dijo: ahí está el problema. Que yo soy lo que otro hombre les ha dicho. Otra cosa es cuando tú le llamas mi Señor, mi Dios, mi Redentor, mi Salvador. Mi, porque Él ya ha hecho la obra en ti. Eso es diferente. Porque hablamos de lo que nos predican, pero el Señor no quiere que estés sentado años en una silla. Él quiere que la obra de Dios empiece en tu vida, en su iglesia. El don de Dios, iglesia, es para todos los que creen. Entonces, llévate esta pregunta que nos hizo en algún momento. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esto es lo que decían allá afuera. Si tú preguntas a las diferentes denominaciones, a los vecinos, a la familia, pregunta quién es el Hijo de Dios, quién es Jesús, y vas a obtener una respuesta diferente, sin entendimiento, sin revelación y sin que se haya revelado en sus vidas. Entonces dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y la pregunta se le hizo a los niños también. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Pero mira lo que el Señor le dice a Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién lo revela? El Padre, a quien Él
plazca revelarse. Y a Él le ha placido, iglesia, que sea revelado en este lugar. Amén. Así que clama por la revelación de Cristo. No porque otra persona diga, se reveló en mi vida y te cuento quién es Él. Porque ciertamente cuando uno a uno los discípulos iban a Cristo, lo hallaban, se encontraban con Él y llevaban a los otros a Cristo y también lo hallaban. No sigas hablando del que lo conoces, porque están mandando a evangelizar a gente que no conoce a Cristo. Somos testigos de Cristo, no de una denominación, porque llevan el papelito de qué denominación representas. Nosotros somos representantes de Cristo Jesús, representantes, iglesia, de Él. Y siempre llevamos de qué denominación somos, de qué iglesia somos la iglesia de Cristo. Y hay gente que está yendo a hablar o están trabajando y están hablando de lo que no se les está revelando. Cristo quiere y está siendo revelado. Él quiere un encuentro contigo. Necesitas un encuentro con la gloria de Dios. Encontrarte con la gloria de Dios no es que el Señor haya solucionado el problema con el que viviste. Es que tú reconozcas ahí que las consecuencias del pecado te trajeron y que tienes que determinarte a seguirlo a Él, porque en el mundo, iglesia, solamente hay dolor. Toma tu cruz y sígueme. A Él no se le revela. Él se revela en la mesa. Cuando tú decides apartarte para Él, no te está diciendo que no le amores, no te está diciendo que dejes, sino que lo sigas a Él, que te sientes con Él, pero que dejes el sistema del mundo. Eso sí te pide, porque en el mundo le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. En el mundo es normal que todos en el trabajo estén en fornicación, entonces tú también fornicas. En el mundo tú estás en el trabajo y todos se sientan en sillas de escarnecedores y es normal sentarse en sillas de escarnecedores. En el mundo es normal una reunión familiar y que descarnen a uno de la familia que no está presente, a hermanos, a padres. Eso es normal en el mundo y el Señor eso le llama pecado. Es normal estar en pecado en el mundo. Es más, nosotros empezamos a ser anormales. Pues así tiene que ser. Porque no estamos ya en las corrientes del mundo. Pero no puedes seguir aparentando que eres de Cristo y allá afuera parecerte al mundo. Palabras de doble sentido, vulgaridades, todas esas obras de la carne de las que habla Gálatas. Él nos está llamando a santificación. Sin santidad nadie lo va a ver. Peor aún, alguien me hablaba este fin de semana de algo que es abominación y se sientan allí a escuchar. ¿Qué piensas, Clara? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Me preguntó. Porque yo no voy a atropellar ni a mi familia ni a mis amigos diciendo voy a pecador. Yo me quedo callado, pero cuando me preguntan, claro, no tengo la respuesta de parte del Señor. Eso es abominación. ¿Por qué? Porque sentarme ahí y tolerar y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno es pecado. Y sabiendo ser lo bueno, decirle la verdad y no hacerlo también es pecado. ¿Cuántas veces hemos sido partícipes y nos hemos callado para no caer muros? Yo no atropello a nadie, pero si te dicen cuáles son tus reservas, me está preguntando reserva. Claro que sí. Se la digo. Eso es abominación. Delante de los ojos del Señor. Estás cometiendo abominación. Tú me preguntaste y tú sabes qué respuesta te voy a dar con la palabra. Das una respuesta de parte del Señor o del mundo, iglesia. Porque es chévere caerle bien a los hermanos de la iglesia y también caerle bien al mundo, ¿cierto? Eso es delicioso, que te reciban en las dos partes. El Señor le llama tibios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Pedro. Cristo. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A Pedro o a la iglesia? A la iglesia. Y todo lo que atares en la
tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A Jeremías le digo lo mismo. Mira, yo he puesto mi palabra en tu boca. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que colocar la palabra a Cristo en nosotros para que tengamos poder para atar y desatar, porque he puesto mi palabra en tu boca para que plantes y edifiques, para que arranques, para que, ¿qué más? Para arrancar, para destruir. 3, para destruir, para arrancar y para derribar. Para eso la palabra, toda hora se derriba, se arranca, para derribar, para arrancar y para que se destruye. Todo lo que es de tinieblas, pero para plantar la semilla y edificar en el fundamento correcto, Cristo Jesús. Y ese es el poder que tiene la iglesia, el evangelio en nuestra boca, Cristo en nosotros y nosotros en él. Pero dime si la iglesia maldecía más que predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque ni siquiera las conocían. Creían que el evangelio era ahí. Repita conmigo: Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón, te recibo. No, iglesia, la palabra de Dios dice en Romanos 9 que hay que predicar de él y después de eso confesarlo con la boca. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo, porque se lo había revelado al Padre, ¿sí o no? Amén, ¿no? Desde entonces, solo desde ahí, desde que el Padre lo reveló, ahí a través de Pedro, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Por qué no lo creyeron cuando le dijeron resucitó? Porque una cosa es que tú recibas el mensaje y otra cosa es que lo creas. Porque si tú y yo creyéramos que el Señor Jesucristo fue levantado por el Espíritu Santo de entre los muertos, creerías que es necesario nacer de nuevo. Creerías que es necesario morir al viejo hombre y nacer de nuevo. Pero dices que sí es el Hijo de Dios, que vino en carne, que murió y que resucitó para darnos vida. Pero ¿dónde está la vida? En Cristo. Porque te cuesta morir al viejo hombre. Porque lo crees. Repites de lo que has oído. Por eso la necesidad de que clames por el Espíritu Santo. Él te llevará la verdad. Él te llevará a Cristo. Porque Cristo tiene que ser revelado. Ya no hablen más de lo que ha oído. Es tiempo de que la iglesia tenga un encuentro con Él. Él es real. Que tú no tengas que estar pidiéndole aceite prestado a los demás. Que el Espíritu Santo fluya a través de ti, no conocimiento humano, no sabiduría humana que busca su propia gloria, sino la sabiduría de lo alto que glorifica al Padre, iglesia. Tienes que salir corriendo a dar el mensaje del día. El Señor quiere que salgas para obedecer lo que recibiste. Eso es lo que Él quiere. Que obedezcamos. Y la obediencia, iglesia, eso sí que da unción. La obediencia. Hay personas que creen que esto es con sacrificios, con estar doblando rodillas. Yo te digo que puede haber personas que duran 24 horas, 12 horas de rodillas y en desobediencia. Y te aseguro que hay personas que oran menos y obedecen y están atentos a la voz del Señor y tienen más unción. Escucha, iglesia, en la obediencia no son los sacrificios. Es creer en Él. Es creer en Él. La obediencia no es que tú hagas solo lo que el Señor te dice, sino que estés atento, que pase lo que pase y sea su voluntad. Tú no le contradigas, no cuestiones la voluntad del Señor. El Señor es perfecto. El Señor tiene cuidado de todos y Él sabe qué tiene que hacer. No se cae una hoja del árbol sin la voluntad de Él. Satanás no te puede ni siquiera tentar más de lo que papá le permita. El Señor está levantando sus testigos verdaderos. Un testigo, escucha, en una corte no van a recibir a alguien que yo creo, pues yo oí, me parece, ese testimonio no es verdadero, porque es el Espíritu en nosotros que testifica de que sí somos hijos de Él. Dice la palabra que el testimonio de dos es verdadero. No solo que tú digas, sino que el Espíritu testifique que lo que estás hablando es verdad. Ese es el testimonio verdadero. Ese es el testimonio
escuchar el mundo allá afuera. El testimonio de 2 o 3 está en el Antiguo y está en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús dice: el Espíritu testifica de mí. Padre testifica de mí, porque de mí se escribió. Tu testimonio lo valida el Espíritu Santo. Porque no puedes ir a predicar de lo que no estás obedeciendo, iglesia. Porque la primera pregunta que hace Satanás para avergonzarte es: tú lo estás haciendo. Él pregunta por medio de las personas. ¿Y qué vas a decir? ¿Vas a mentir para caer en pecado? ¿O vas a decir: no, todavía no, es que tiene que ser revelado a mi vida? Entonces predica cuando sea revelado. Si esto no lo viviera yo, si el Señor no me permitiera escuchar esto, no predicaría de eso. Queremos ir a que la familia se convierta. Él llama primero a uno de la familia, iglesia. Pero queremos correr a que todos se sometan a nuestra voluntad, cuando la voluntad del Padre es que si tú crees, tú y tu casa serán salvos, pero cree tú primero. Desde ahí empezó a decir, como nos está diciendo, les entiende. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, tengo compasión de ti. En ninguna manera te contesta esto. Aquí recuerdan lo de las voces. ¿Quién dice el mundo que soy yo? La voz del mundo. Y ustedes que dicen que soy yo, nuestra propia voz. ¿Y quién dijo que era? El Padre nos reveló: tú eres el Cristo, la voz de Dios. Pero aquí está la voz de Satanás, las 4 voces. La voz del mundo, ¿quién dice que soy yo? La voz de ustedes, ustedes que dicen que soy yo. La voz de Dios, él es mi Hijo amado. Y la voz de Satanás, en ninguna manera que no se cumpla la palabra de nuestra vida. ¿Saben cuál es el problema? Que el hombre no le gusta la voz de Dios, porque la voz del mundo, la voz de nuestra mente y la voz de Satanás son parecidas. Nuestra voluntad. El mundo trabaja con nuestra voluntad. Satanás le encanta que hagamos nuestra voluntad. Y nosotros nos gusta hacer nuestra voluntad. Y viene el Señor y habla contrario. Por eso se sientan con la serpiente a hablar y dicen: ay, es que el Señor me está hablando. ¿Y qué está ahí en tu corazón? Es que siento cada vez más rabia. No estás hablando con Dios. Estás hablando con el que te gusta hablar. Cuando identifican los niños, identificaron esta voz y nos dijeron: esta es la voz. Ellos mismos lo expusieron. Y esto me dice, una voz rara. Es una voz, ¿cuál rara? Si fuimos doctrinados desde niños, aparece aquí esta voz, la voz de Satanás, hablándonos desde la niñez. Entonces estamos relacionados con esa voz. No se deje. No se deje. Hágale lo mismo. Váyase. No haga esto, no haga lo otro. Esa es la voz. Pero como te gusta, porque va a acordar tu voluntad, a esa voz. Son esas 4 voces. La del mundo, nuestra mente y la de Satanás se parecen. Hasta que viene la voz de Dios y enmudece todas las voces. La tuya, la mía, la del mundo y la de Satanás. Porque Dios está hablando de iglesia. Volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. No reprendió a Pedro. ¿Sabe qué nos dijo el Señor? Hay personas en la iglesia que hablan así. Y tengamos cuidado, pesemos todo, pesen lo que se les predica, pesen lo que un hermano les diga, pésenlo todo, pesen lo que bíblicamente es permitido que lo peses conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hicimos lo contrario a la palabra? Dios dice así, Dios no ha dicho eso, ni se parece al idioma del Señor. Pesemos todo, iglesia. Porque el Señor dice que Él tiene un idioma. Jesús le dijo a los fariseos: les hablo y no entienden mi idioma. Dios tiene un idioma: obediencia. Y Satanás, la voz de Satanás, nuestra voz y la del mundo, nos va a llevar a hacer lo contrario a lo que Dios dijo. Y eso, por eso hay que tener cuidado. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y digo, me eres tropiezo. Fíjate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Qué quiere ser Satanás en nuestras vidas? Tropiezo. ¿Ustedes creen que Satanás no habla por medio del esposo o de la
o de los suegros, o de los... Ay, Satanás habla no tuvo, mire, aquí muestra que Pedro, el mismo que tuvo la revelación de parte del Padre, Satanás habla a través de él. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos aquí en la bendita palabra que nos lleva a la verdad. Amén. Es aquí donde está la verdad. Amén. Aquí conoces la voz y el idioma de Dios. Y todo está sujeto a la voluntad de Dios. No me digas que alguien espiritual te diga algo contrario aquí, porque no es de Dios. Reprende. No le vayan a dar al hermano ni a esa Satanás. Enmudece esa voz, porque hay gente sentada recibiendo la palabra y hablando. Porque todo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de ¿qué? ¿De quién? De los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Estas voces nos hacen colocar y desviar la mirada en Cristo, en el Señor, para poner la mira en lo que perece. Amén. Amén. Una voz que escuché y me dijo, no vaya, y no fui. Así han dicho que es la voz del Espíritu. Mentiroso. Así no hablas. Sino que esa voz, tú no querías venir y la voz te dijo que no vinieras, pues te parece a ti. Entonces tú hiciste como confirmación. No, iglesia, esa no es la voz del Señor. Porque, yo estoy en el 25. Porque todo lo que el que quiera salvar su vida la perderá, y todo que pierda su vida a causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué podemos dar nosotros en pago de nuestra alma? Todo lo que atesoras, todo lo que es valioso para ti, ¿podrías darlo a cambio de tu alma, de mi alma? No es. Hay alguien que ya pagó el precio. Hay alguien que ya lo hizo. Y Él es el que tiene que ser revelado en nuestras vidas. Mientras que no sea revelado, escúchenles. ¿Saben por qué no se valora el alma? Porque todavía no reconocen que hay una mala noticia. Sin Cristo hay muerte eterna. Tu alma se va a una perdición eterna. A muerte eterna. Y Él tuvo que venir, que es lo que el Señor se va a revelar. Tuvo que venir para ganar nuestra alma, comprarla con su sangre, para que tú y yo no nos perdiéramos. Pero hay que recibir a Él como nuestro Salvador. Él ya pagó el precio. Dejemos de creer que nuestras obras nos van a salvar. Ninguna obra salva, sino que las obras de Dios en nosotros muestran de que sí, ya entramos al reino de Dios. Dice la bendita palabra. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la ¿qué? En la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Si son sus obras, pues son las obras de Dios. Amén. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Algunos de los que estaban con él? ¿Sí o no? Entonces mira lo que pasó. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo, Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, prototipo de intimidad, prototipo de más allá, que son Pedro, Santiago y Juan, las 3 columnas que el Señor levantó para poder, columnas. Pablo lo dice, que ellos eran las 3 columnas, personas que van más allá, que reciben del Señor, personas que están dispuestos a ir más allá. Él nos llevó a un monte alto, prototipo de oración, de intimidad, de ir más allá, no de simplemente un culto, más allá. Y mira lo que pasó. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú vas más allá por el Señor, cuando estás dispuesto a perder tu vida para ganarla, Él te revela y dice, mira. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el ¿qué? Como el sol. Quiero que tengan en cuenta eso. Y se transfiguró delante de ellos, o sea, cambió su aspecto. No en carne, sino que se dio parte de la gloria de Dios en él. Parte, digo, parte, porque aún ellos estaban velados porque todavía el corazón estaba duro. Es que lo que el Señor hace a través de los discipulados
es circuncidar el corazón. Nosotros no somos discípulos, ya la revelación. Si cada día que el Señor nos habla, nos damos cuenta que menos sabemos. Menos sabemos. Entonces viene el Señor y pero ni viendo la transfiguración, iglesia, creyeron en el momento, porque hay un tiempo. Pero hay que estar ahí, porque todo esto lo recordaron fue después. Cuando los ojos están velados, ni levantando a los muertos, resucitando los creen. Mira, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron ¿qué? Blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías hablando con él. ¿Quién? ¿Cuántas veces hemos leído eso? Moisés y Elías hablando con él. Él se transfiguró, resplandeció su rostro y sus vestiduras cambiaron. En Marcos dice que no hay un lavador de lavadores que pueda dejar este vestido como lo tenía el Señor, blanco, puro. Y ellos estaban hablando con él, con Jesús. ¿Quiénes decían que era? ¿Qué es Moisés? ¿Qué Elías? ¿Qué es Juan el Bautista? Porque el pueblo habla de lo que no sabe. Pero mira lo que el Señor nos quiere enseñar. Y si tal vez yo le digo al Señor que lo revele en su tiempo, amén. Dice, y aquí que desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿3 qué? Cuando tú buscas qué son enramadas, es como en los tiempos de festividades de Israel, cuando los hoteles estaban llenos, las posadas, entonces hacían enramadas como tabernáculos para posar ahí, para dormir. Entonces viene y le dice, está Moisés, como los ídolos de ellos, está Elías, está Jesús. Hagamos 3 enramadas para que ellos queden aquí. Cada uno tuvo una función en su determinado tiempo. Moisés anunció a Jesús y él vio la gloria de Dios. Dice que fue el único que lo vio cara a cara. Él vio a Jesús, porque dice, nadie puede ver al Señor. Él vio a Jesús. Y Elías, vamos a dar la palabra. Escuchen, iglesia, el Señor nos va a revelar algo. El odre viejo no puede recibir el vino nuevo. ¿Por qué? Porque hay gente que se queda con el pasado. Nosotros tuvimos una primera gloria, pero ahora hay una postrera. Nosotros tuvimos un primer vino, pero ahora hay un vino nuevo. Nosotros tuvimos una primera, pero es tiempo, iglesia, de la nueva, de la gloria postrera que es mayor que la primera. Si seguimos con Moisés, si seguimos con Elías, cuando cada uno hizo su función, el uno anunció al Cordero, el otro preparó el camino para el Cordero, iglesia, para que el Cordero fuera el que escucháramos en ese tiempo. A él lo que escucha. Mientras aún, entonces dijo, el Señor es bueno para nosotros que estemos aquí. El Señor dijo que cuando una persona tiene conocimiento, esto lo dice en Mateo, creo que lo dice, cuando una persona ha sido maestro, ha sido pastor y tiene el conocimiento, ese primer conocimiento que el Señor dio, pero se sienta como un alumno a recibir este vino nuevo. Tiene 2 tesoros. Escucha, iglesia, el odre viejo no puede entender lo que el Señor está haciendo en este tiempo. El odre viejo no puede entender cómo es que tengo que nacer de nuevo si yo siempre he ministrado así. El odre viejo no puede entender porque llevo años sirviendo a mi voluntad cuando Él dice que no. Él vino y se está revelando cómo se debe servir. El odre viejo no puede entender cómo es posible que venga cambiando todo. No es que se haya cambiado todo, es que hacíamos las cosas sin entendimiento. Y el dueño de la mies nos está enseñando. El pastor de pastores nos está pastoreando. El maestro de maestros nos está enseñando. Y el profeta de profetas nos está profetizando. Eso es lo que está pasando en este tiempo, iglesia. Que no lo podíamos entender porque lo hacíamos. Él dice, pastores inútiles, asalariados. Cuando viene el pastor de pastores y dice que el verdadero pastor da la vida por sus ovejas. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y no está acusando a uno, está acusándonos a todos, porque somos incompetentes y el Espíritu
de los sacrificios, quítate esa vestidura de los sacrificios. Luego vienen las sacerdotales, esas vestiduras donde uno dice, soy sacerdote de mi casa, tengo la palabra, porque todo aquel que quiere llevar la palabra representa ser sacerdote. Y dice el Señor que el sacerdote Josué quería las vestiduras fieles también. La única vestidura que tenemos que tener es la que aparece aquí, la de Cristo Jesús, que es resplandeciente, pura y blanca, y que Él mismo nos lava, nos purifica, nos limpia, y que Él es el que nos viste. De Él. Escuchen, iglesia, dejemos la apariencia de piedad, dejemos esa religiosidad y ese legalismo, esa hipocresía, iglesia. Es tiempo de que nos dejemos lavar por Él para ser santificados por Él. Todos, iglesia. Póngase de pie el que es más santo que Él. Póngase de pie el que ha hecho más obras que Él. Póngase de pie. Pues Él está aquí, iglesia, diciéndoles, yo soy el que los lavo, el que los limpio, soy yo el que di la vida por ustedes, fui yo. Él es el que nos quiere lavar, santificar, porque Él es el que nos lleva al Padre. Ya dejemos de presentar sacrificios, renombres. Él quiere que la iglesia se arrepienta. ¿Para qué? Para lavarnos y ser esa iglesia poderosa. El poder no está en echar fuera un demonio. El poder está, iglesia, en que el mundo entero sea predicado el verdadero evangelio de Cristo y que los pecadores se arrepientan para la salvación de las almas. Porque hay gente que ha sido libre de demonios, hay gente que ha sido sana, pero las almas se perderán a causa de que no se han arrepentido y han recibido al Señor. Ese es el evangelio que se tiene que predicar, el de Cristo Jesús, para salvación de las almas. Bueno es, Señor. Bueno es seguir con mis viejos rudimientos. Bueno es, Señor, seguir con mis viejas creencias. Bueno es. El Señor hace lo siguiente. ¿Por qué? Porque ellos venían bajo la ley. Ellos venían que idolatrando a Moisés. Dice la palabra que estaban embotados y que aún siguen embotados. Pero el Señor abre el entendimiento de ellos. Y ellos pueden comprender que Moisés lo que hizo fue anunciar al Señor. Y que Elías preparó el camino para él a través del arrepentimiento. Arrepentidos, porque el reino de los cielos. No, eso fue Juan el Bautista. La palabra de Dios dice que Elías vino y que no se le encuentra en Juan el Bautista. Preparando el camino del Cordero. Por eso el Señor dice a Él, oigan a Él, oigan a Cristo, oigan la palabra, no oigan los rudimientos de los hombres, vayan a las Escrituras y conozcan la verdad y serán libres, porque es Cristo Jesús el que nos está doctrinando en este tiempo. Dejen los rudimientos, es que a mí me enseñaron. Hay cosas que el Señor ha derribado en este lugar. ¿Y por qué se hacen? No, porque siempre lo hicimos. ¿Dónde dice la palabra? ¿Dónde, iglesia? Rudimientos, tradiciones de los ancianos, tradiciones de hombres, dice la palabra de Dios. Y con eso fue que batalló el Señor, con las tradiciones de los hombres, porque eso oculta a Cristo. ¿Eso qué? Oculta a Cristo. El mensaje de los hombres oculta la verdad. Siguen diciendo 13 ramadas, me gusta lo que se está predicando, pero quiero seguir siendo uno de viejo. No, iglesia. Entonces dice, mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. ¿Quién? Jesús. La nube es el Espíritu Santo. Padre hablando a través de esa nube en quien yo tengo complacencia. ¿A Él qué? ¿A Él qué? ¿A Él qué? Entonces escudriña las Escrituras y escucha, aquí hallarás la vida eterna. A Él oír, déjalo oír tu mente, tus tradiciones, tus fundamentos, tus razonamientos, cosas que hemos hecho que han sido fuego extraño delante de la presencia del Señor. Fuego extraño, iglesia. Fuego extraño. Porque como ministros de aquí, de casa de oración, porque Él me permite ministrar en esta noche, hemos reconocido que se ha hecho fuego extraño durante muchos años, donde le llamaban a lo bueno malo. ¿Para qué? Porque había entenebrecimiento en las mentes del pueblo y de los
nuestras familias también, iglesia. Tal vez tú puedes rechazar, despreciar una salvación tan grande, pero la verdad se te tiene que predicar. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a quién, a Jesús solo. No es Moisés, no es Elías, es Jesús. Amén. No es el pastor, no son los profetas, no son los hombres, es Cristo Jesús. Amén. Es la iglesia, es Jesús. A Él oíd, y todo lo que le prediquemos tiene que ser conforme a lo que escrito está. A Él es que tenemos fruto. Amén. Esto ya no es que a mí me parece, yo creo, sino que todos tenemos que entrar al camino de santificación, porque sin santidad nadie le va a ver, iglesia. Cuando descendieron del norte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión. ¿Qué vieron ellos? Una visión. No le digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. A nadie le digan la visión, porque no lo iban a saber explicar, porque todavía no lo entendían. Porque muchos son colchados, porque dicen: esta es una revelación, a la hora de explicarlo ni saben. Porque el Señor está orando en nosotros para ir a llevar el mensaje. Amén. Lo primero con lo que batallamos nosotros cuando Él empezó a abrir nuestros ojos es querer hablarle a todo el mundo. Y encontramos disensiones, encontramos muchas cosas, ¿cierto? Que lo hacemos en nuestras fuerzas. El Señor dice: yo los traje para purificarlos, lavarlos. ¿Sabes qué le llama el Señor? El monte de Sión. Él los llama los collados, los montes altos, que está llamando para que entiendan, porque en el tiempo de hambre y sed van a tener que dar. Con revelación, para que usted no diga: es que pero yo llamo a la hermana que ya fue la que explicó, ve, es que como no, iglesia, revelación, que él haya sido, ustedes creen que no es verdad, mandando un audio para explicar esa forma. El Señor tiene un tiempo, un día y una hora para abrir el entendimiento. Amén. Como lo tuviste tú y como lo tuve yo. Él dice: todavía no le digan a nadie, solamente entren al camino de santificación, yo les haré entender. Amén. Pero ahora están mandando a predicar a todo el mundo. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién, iglesia? Hasta la resurrección. Cuando resucitó el Señor y se les manifestó y ahí les abrió el entendimiento, les dijo: ahora sí, vaya, porque la orden no lo dan los hombres, la orden la da el Señor. Amén. Y dice: testigos de mí, porque ya el Espíritu Santo hablará a través de ustedes. Porque resulta que en esto no se trata de aprender ni de memorizar, no se trata de tú saber del Evangelio, es que el Evangelio se haya hecho carne aquí. Y el Espíritu será el que hable, porque uno muere y él crece, resucita uno en él. Amén. Y ya tú hablas, no de tu propia cuenta, sino de lo que el Espíritu ha de hablar a través de nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, no hablando alocadamente de lo que no sabemos, sino de lo que hemos visto y oído. Mira, cuando descendieron al monte, Jesús les mandó diciendo: no digas a nadie la visión, para que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? No les dijo que no era libre. Vamos a Malaquías, que está allá atrás. Malaquías capítulo 4. Porque hay muchos que están esperando al Mesías. Y el Mesías ya vino y volverá. Al venimiento del día de Jehová, en Malaquías 4. Está atrás de Mateo. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, ¿quiénes? Y todos los que hacen maldad serán ¿qué? Estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué no dejará? Ni raíz ni rama. Porque el Señor dice que el árbol malo lo echará al fuego. Amén.
Y hoy nos decía esto el Señor. El Señor ya nos ha mostrado fruto malo, árbol malo, raíz mala. ¿Y qué? ¿Nos morimos ya? No, pues yo voy malo. Ve a Él para nacer de nuevo con la simiente correcta, la raíz correcta, el árbol correcto y el fruto del Espíritu Santo. Porque Él dice que seremos, ¿qué? Árboles de justicia, plantío de Jehová. O sea que sí podemos ser árboles buenos en Él. Con la simiente correcta, la raíz correcta, porque dice que serán como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, echarán raíces profundas. Ahí en la palabra raíces profundas, serán árboles de justicia, donde su hoja no caerá y darán mucho fruto. Primero, iglesia, tiene que cortar ese árbol malo, que es el viejo hombre, y colocar la simiente correcta para ser árboles de justicia, plantío de Jehová, que Él sea el que lo plante. Porque dice las Escrituras, todo árbol que no ha plantado mi Padre será cortado. Entonces creíamos que el Señor iba a venir a matar a todos y que no, el Señor no. Él viene a decirnos, fruto malo, árbol malo, raíz mala, mala simiente. Es necesario morir. ¿Y cómo? ¿Por qué es echado al fuego? Porque somos purificados por el Espíritu Santo, por el fuego de Dios. Pero habrá unos que no quieren. Para ellos sí viene, iglesia, un juicio. Pero el Señor lo está haciendo. Amén. Porque sí reconocemos que nuestro fruto era malo, el árbol era malo, la raíz era de amargura, porque la simiente era mala. ¿Qué queremos? Estar aquí, en la palabra, plantados aquí, fundamentados en la verdad, para que nuestras raíces sean profundas en esta verdad, que el fundamento sea Él, para ser esos árboles fuertes, resistentes, que van a darle fruto a todos aquellos que vengan. Tú decides si sigues siendo un árbol malo, iglesia. Recuerda que no vino por bueno, ni por justo, sino por pecado. Será como estopa aquel día que vendrá a abrazar, ha dicho Jehová a los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama, porque el hacha está puesta a la raíz, gloria al Señor, porque Él está arrancando todas esas raíces, amén. Aquel dolor, aquella tristeza, aquello que Satanás sembró, iglesia, para hacer de nosotros un árbol malo desde la niñez. Cosas terribles hizo Satanás desde que éramos niños, pero bendito sea el Señor, el hacha que viene y corta con todas esas raíces, amén. Entonces dice, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Recuerdan el sol? Amén. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb. Escucha, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb. Ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo primero habla Moisés, ¿cierto? Yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dice que no, ¿qué? Que Él enviará al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, gloria al Señor, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y no solamente eso, iglesia, el amor de hermanos también. Amén. Señor está haciendo una obra preciosa, el amor de los esposos, Él lo está haciendo. Él está restaurando. Él sí lo está haciendo. Él lo está haciendo. Y yo le doy la gloria al Señor por eso. Yo te alabo, Señor. Mi alma te alaba porque mis ojos han visto lo que tú estás haciendo, Señor. Entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, estoy en Mateo 17:11. En el 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Para los que esperan a Elías todavía. Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Amén. Mira lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 1.
Es precioso, Señor. Tú estás levantando los verdaderos testigos, Señor. Testigos de Cristo. Deja que el Señor haga las obras, porque las obras de Dios en Cristo son las que mostrarán a Cristo. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 16. Testigos presenciales. ¿Quiénes estuvieron ahí viendo la gloria? Juan, Santiago y Pedro. Fueron testigos. Felipe puede decir: yo vi la transfiguración. No. Puede decir: es que la transfiguración y la ropa era como, un falso testigo decir, era como blanca o beige, no estoy seguro. Me parece. Ay, así hay muchos significados de la palabra. Es que como que, y el rostro no era como una luna, no como el sol. Así son los falsos testigos. Le ponen levadura, su sello personal. Pero cuando tú has estado, vas a hablar de lo que has visto y has oído. Amén. Amén. Y hablarás de lo que has visto. Entonces, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque esa gloria es diferente. Amén. Amén. Yo testifico que esa gloria es. Amén. Gloria a Dios. Las obras de Dios sí empiezan en nuestras vidas. Y Él es el que lo hace. Amén. Dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas. ¿Qué más? Fábulas artificiosas. No tenemos que dar a conocer el mensaje a través de fábulas. Ellos dicen que yo no lo sé, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él es real. Amén. El Señor es real. Su presencia es hermosa, es preciosa, y sus obras son grandes y maravillosas. Amén. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Yo escuché eso. Él me reveló a Cristo, el Señor. Y Él quiere revelarte al Hijo de Iglesia. Esa voz es real. Porque a la gente le parece increíble, pues no creen, incrédulos, que el Señor pueda hablar en este tiempo. Si es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. Amén. Gloria a Dios. Me dijo: mi palabra es el verbo. No, eso lo dice la Escritura, pero es verbo. Y el verbo es mío. Ni una tilde, ni una coma, ni un punto puede omitir de mi palabra. Palabra es verdadera. Y me dijo: ¿para qué me había llamado? Mi palabra es el verbo y el verbo es mío. Me habló de suyo. Cuando empecé, no, ella hablaba y yo hablaba con el Señor. Yo pensé que hablaba, pues yo hablaba con Dios porque es por el Espíritu, pero no tenía en cuenta a Cristo. Y Él mismo me lo reveló. Él es revelado. Y entiendes que mientras que te hablaba, Cristo estaba. Y es lo mismo que le pasó a los discípulos. Tal vez ahora no entiendes, pero si tú entiendes el encuentro con Él, Él te va a revelar todo lo que te has oído, porque dice: el Espíritu Santo, Él les hará recordar lo que yo ya les he hablado. Y esto es lo que el Señor quiere. Tú no puedes entender ahorita, tal vez dices que no entiendo, pues clama por el Espíritu Santo. Él te revela mejor. Él es real. El Señor es real. La gloria del Señor es lo más precioso que pueda haber. Tú no quieres que pase ese momento, tú quieres que ese momento sea eterno. Y ahí es cuando verdaderamente quieres una eternidad con Él. Lo anhelas. Ahí es cuando temes pecar. Ahí es cuando temes fallarle. Ahí, iglesia, cuando tienes ese encuentro con Él, tú no vives de religión ni de apariencia. Ahí tú no te atreves a cuestionar lo que tú pasas, porque tú sabes que todo te va a ayudar para bien. A los hijos de Dios, todo, iglesia. Él no se le ha cortado la mano. Él sigue siendo Dios. Y que en los momentos difíciles, cuando vemos la gloria de Él, pero en los momentos difíciles, cuando vemos que no hay fe, y que hemos hablado, y que hemos hablado de que no creemos, ahí, cuando no hay agua, es que la agua
Ahí es cuando ven la gloria de Él. Pero ahí en la prueba reniegas, ahí en la prueba te quejas, ahí en la prueba te da por no volver, porque no has creído en el Señor. Por eso es esta bendita palabra, para que creas. Porque esta palabra nos da fe, la palabra es para darnos fe. La fe viene por el oír, y el oír, porque recuerden que el corazón incrédulo no oye, y el oír es el oír el mensaje de Cristo. Esto es lo que nos da fe. El mensaje de oír. En la prueba todo el mundo quiere desistir. Y Él está esperando ahí, rogando como lo hizo con los discípulos, para que nuestra fe no falte. Y ve, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es un corazón incrédulo? Yo he visto la gloria de mi Señor cuando no hay. Pero malo me lo digo, Señor, gloria a ti. La gloria tiene que ser para ti. Porque si me lo diera el hombre, glorificaría al hombre. Pero sé que el maná cae desde allá, del cielo, de ti, Señor. Los que me conocen saben que es verdad. He estado sentada aquí, he tenido dificultades y salgo de aquí y ya la solución está. Porque no puedo, no, es que tengo que solucionar a una iglesia. Como decía la pastora hoy a la vez, nosotros no podemos añadirle un codo. No podemos añadirle horas al día. Él apareja todo. Él es Dios. Él es Dios. Él es el Dios. El problema es la falta de la fe, y lo que pasa es que lo prueban ahí en la prueba es porque todavía siguen creyendo que son ellos. No es tu iglesia, es Él. Y si quieres ver la gloria de Dios, dice, tan solo crean y verán mi gloria. Ahí no te quejas, ahí te humillas bajo la mano poderosa. Y ni siquiera para la gloria de Él, los que me conocen saben que yo no pienso en digo, Señor, usted ya sabe qué está pasando. Y usted sabe qué tengo que hacer yo y sabe qué hace usted. Yo hago lo posible y usted lo imposible. Y confío en Él. ¿Es verdad? Tocan la puerta de mi casa. ¿Hay quién? El Señor. Él mismo soluciona. Él mismo lo hace. Cuando tu confianza está en Él. Él es verdadero. En el momento de la prueba, dice que Él se fue al monte a orar para que no le faltara la fe a sus discípulos. Y les está faltando la fe. ¿Qué quiere el enemigo? Lo primero que debe de oír la palabra, porque ahí aumenta la incredulidad. No te alejes del Señor. ¿A dónde vas a ir? Solamente tiene palabra de vida eterna. Esta palabra que nos levanta, que nos exhorta, que nos edifica. Esta palabra no solamente nos hace caer en cuenta en la condición en la que estamos, sino que nos dice qué tenemos que hacer. Es precioso. Él nos tiene que sacudir. ¿Por qué? Para hacernos volver en sí. Porque el mundo, la voz del mundo, tu voz y la voz de Satanás te tienen desviado. Desviado de la sincera fidelidad a Cristo. Iglesia, todos tenemos que pasar por diversas pruebas. Todos los cercanos a mí saben que eso es diario vivir para mí. Diversas pruebas. Todos los días. Y entre más te metes con el Señor, más prueba. Pues siempre más prueba, iglesia, más fe. Amén. Ese es el ejercicio espiritual. Las pruebas. Todos los días. Antes de denle gracias si hace rato no tienen prueba y están pasando por una. Porque todos los días hay prueba. En el hogar. Sales de aquí y tú eres probado por lo que predicas. Tú eres probado por lo que oyes. Somos probados, iglesia. Y yo aprendí con mi rey que yo no le predico a ustedes, yo me estoy predicando a mí misma. Y que me tengo que llevar la espada de aquí. Y usarla y ejercitarme en ella, porque yo sé que lo que predico hoy lo va a probar. ¿Ha sido así o no? Amén. A veces en la misma mañana, ¿cierto? En la tarde o al otro día o en una semana, pero de que prueba, prueba. Entonces dice, pues cuando el recibido de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia.
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Allí es donde la escuchamos, iglesia. No es allá en la discoteca. Es ahí en la oración. Está ahí en lo secreto. Está ahí, iglesia. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es, hermana? ¿La suya? La cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escucha. Hacemos bien en estar atentos a esta palabra, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Si tú estás atento, iglesia, estás pasando por un momento difícil, está atento a lo que el Señor te dice, porque el Señor dice que esta palabra alumbrará nuestro camino. Amén. Que esta palabra es el refrigerio que necesitamos. Amén. Que esta palabra es el arma que nos está entregando. Mira, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra tiene que salir por el Espíritu, porque por el Espíritu se recibe. Es por ellos escribieron, escribieron por el Espíritu, predicamos por el Espíritu y se recibe por el Espíritu. Esta es la palabra más segura. No es la que te dice el vecino, no es el que te dice el familiar que las cosas están graves y mal, no es lo que te dice un psicólogo, no es lo que te dice a quien tú estás acostumbrado a escuchar. Es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Cristo revelado en nuestras vidas es lo que necesita la iglesia para ser testigos. El testimonio, ¿cuál es? Ay, se me apareció un ángel, porque muchos viven de eso. Yo he tenido experiencias con esto. Pero el testimonio no es que tú le cuentes a alguien lo que viste, es que la gente vea lo que hizo. Ese es el testimonio. Eso es el testigo de Cristo. Porque hay unos que quieren testificar hoy y ir a contarle a las naciones, pero mañana ya se quieren ir de la iglesia. Eso no es el testigo de la iglesia. Por eso la necesidad de nacer de nuevo. Nacer de nuevo, del agua del Espíritu. Y después, iglesia, de que haya resucitado en Él, porque hay que morir y nacer de nuevo, serás testigo de Cristo. Esa es la bendita palabra de Dios. La profecía más segura. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Rey. Te alabamos y te bendecimos. Pongámonos en pie, iglesia. Démosle gloria y honra, porque Él se quiere revelar a nuestras vidas, iglesia. Él se quiere revelar a nuestras vidas, iglesia. Preséntale al Señor. Preséntale tu corazón. Dile, Señor, yo necesito, Señor, que sea revelado en mi vida. Necesito, Señor. Tuya la sabiduría, tuyas son las riquezas, tuyo, todo es tuyo, Señor. Todo fue hecho por ti, para ti, Señor. Yo quiero ser la verdadera iglesia. Yo quiero nacer de nuevo. Revélate a mi vida, Señor. Revélate a mi vida, Señor. Revélate. Exáltate, Cordero. Exáltate en mi vida, Cordero inmolado. Aleluya, Señor. Él es el que nos muestra el Padre. Es el Señor Jesús. Espíritu Santo. Tú recibiste el mensaje, tú decides qué oración haces en esta hora. Necesitamos que Cristo sea revelado. Necesitamos que llama al Espíritu que Él nos revela, hijo. Es un tiempo precioso, el Señor le llama el tiempo de los entendidos, donde muchos profetas sabios y reyes desearon oír y ver lo que vamos a ver en este tiempo. El Señor, yo quiero que tus obras se hagan en mí. Gracias, Jesús. Tú eres el Hijo amado en el cual Padre quiere complacer. Enséñame a ser como tú. Mira a Jesús para que puedas ver al Padre. Él es el Cordero. Él es la puerta. Él es el camino.
Necesitamos nacer de nuevo. Aquí exáltate, aquí, iglesia. En nuestras vidas exáltate, Cordero. Lávame, límpiame más y más de mi maldad. Santifícame y purifícame en ti, jabón de lavadores. Yo quiero, Señor. Quiero lo que estás haciendo de mí. Quiero que glorifiques al Padre mío. Glorifícate, mi Señor. Porque en nosotros le da gloria al Padre, iglesia. Los hijos de Dios son para darle la gloria a Dios. Bendito seas, Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, Señor. Arriba del engaño, la mentira, Señor. La altivez, Señor, la soberbia, Señor. Porque a eso vienes, mi Jesús. Escrito está que harás cosa grande y espantosa, Señor. Y aunque lo cuenten, no lo creerán. Tu obra, Señor, en nosotros. Me postraré. Gloria a ti. Todavía reina, iglesia. Aleluya. Entrégale esa dificultad, entrégale ese problema. Él tiene cuidado de ti. El Cordero, necesito tener más fe, necesito creer en ti. Necesito que mi mirada esté puesta en ti, Cordero. Puesta la mirada del autor y consumador de la fe en Cristo. Para vencer toda adversidad. Para que la aflicción nos enseñoree más que mí. Adórale con tu corazón. Él es real. Él es real. Jesús es real, iglesia. Él es real. Quiere transformar nuestra vida. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Él es el libertador. Él es aquella iglesia que puede solucionar lo imposible. No crees solamente. Yo solo di, Señor, haz tu voluntad, Señor, en mi vida. Tú conoces, Señor. Tú conoces mi necesidad, Señor. Exáltate, oh Cordero. Él vive para siempre. Nadie de deidad, Dios de tu Espíritu, Señor. El Evangelio predicado en todas las naciones. Estás llamando a aquellos que predicarán. A tus testigos, Señor. Verdaderos testigos de Cristo Jesús. Aquellos donde estás haciendo tu obra, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Porque muchos verán pequeñitos, pero yo veo, Señor, que a los pequeños, Señor, a ellos son los que tú nos llamaste, Señor. Aquellos que nadie ha tenido en cuenta, tú nos llamaste, Señor. Aleluya. Grande lo que han visto y oído. Será predicado el Evangelio en toda la nación. Desde tu cuidado te dice ir y hacer discípulos de Cristo. Ir bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tus testigos harán discípulos tuyos. Gloria al Señor, te alabamos, Señor. Te bendecimos, te hemos despedido de este lugar, pero no de tu bendita presencia. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a todos mis hermanos, Señor. Aquellos que están recibiendo el mensaje, Señor, porque tu palabra no retornará vacía, Señor. Porque en el tiempo de Dios tú les harás recordar todo lo que les has hablado, Señor.
En el tiempo de Dios ellos verán tus grandes obras, Señor. Aquellos que han rendido su corazón y reconocen que era necesario que Cristo viniese y padeciese y resucitara entre los muertos, Señor, para darnos vida y que fuera glorificado, Señor. Porque a través de ser glorificado, dice, y no recibieron el Espíritu Santo porque Cristo aún no había sido glorificado. Por eso la resurrección, por eso morir, nacer de nuevo y que Cristo sea glorificado en nosotros, para testimonio de Dios Padre. Oro por los diezmos y las ofrendas.